esta hora, disponiéndonos mediante el Padre Todopoderoso y su misericordia para contemplar el estudio del libro de Juan en el capítulo 8. Damos la bienvenida a las personas que nos acompañan en esta hora en forma presencial. Shalom. Y a las personas que nos acompañan en forma virtual, Silvana García, y las personas que se nos irán adjuntando en el transcurso del tiempo. La idea de estas reuniones es que participemos todos, las personas que estamos presentes, con el fin de intercambiar información y compartir datos y conocimientos acerca de los temas que estamos tratando en esos momentos. Vamos ahora a presentarnos delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas. Padre Todopoderoso, Baruch Hashem, bendito tu nombre, Yod-Heh Wav-Heh, el Elohim de Abraham, de Yitzhak y de Jacob. Padre Todopoderoso, en esta hora nos presentamos delante de ti para confesar delante de ti que te hemos fallado de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión, de una manera o de otra, Padre Todopoderoso, pero apelamos a tu misericordia, a tu gran corazón, a tu paciencia, Padre, con estos seres humanos. Eterno Padre, te pedimos que nos perdones, que nos des un corazón nuevo, un corazón sano, que seamos nuevas criaturas para ti, para el Mesías Yahoshua, para que podamos aprender cada más de tu palabra cada día y podamos dar fruto para honrarte, alabarte, adorarte y bendecirte por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Shalom. Muy bien, vamos a compartir en la pantalla la versión israelita nazarena de la lectura que vamos a iniciar en este momento. Ahí lo tenemos. La versión israelita nazarena del libro de Juan. Y comenzamos la lectura con el capítulo 8, verso 1. En el momento que las personas quieran hacer alguna nota, algún comentario, alguna pregunta, puede abrir su micrófono y estaremos atentos. La idea es que hagamos de esta reunión no una reunión magistral, sino una reunión comunitaria, una charla, un chat, y podamos compartir información entre todos y así enriquecer nuestros conocimientos entre todos. Comenzamos entonces con el verso 1. Nos dice, pero Yahoshua se fue al monte de los olivos. Entonces vamos a ir haciendo algunas preguntas y si es posible que tomen nota y dejamos esos interrogantes allí. Pregunta, ¿por qué el Mesías fue al monte de los olivos? ¿Qué iba el Mesías a hacer allí? ¿Por qué a este monte y no a otros? Porque ya sabemos que en los alrededores de Jerusalén hay otros montes. Hay algunos especies de colinas alrededor de la ciudad. Seguimos en el verso 2 y nos dice, luego al amanecer se presentó otra vez en el templo y todo el pueblo acudió a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Aquí tenemos algunos detalles interesantes. En primer lugar, el maestro madrugaba. Nos dice aquí, al amanecer. Y no solo el maestro madrugaba, el pueblo madrugaba también. Lo vemos allí. Luego, al amanecer, todo el pueblo acudió a él. Todo. Ahí no dice una parte del pueblo, o las personas que vivían al norte o al sur, o aquellos o estos. Todo el pueblo acudió a él. Y se nos dice aquí que él estaba en el templo. ¿Dónde queda este templo? Por supuesto que estamos hablando del templo de
Jerusalén. Y la frase nos dice, se presentó otra vez. Así que no era la primera vez que él se presentaba en el templo, sino que repetidamente el maestro se presentaba en el templo. Otro detalle interesante en esta frase es que se sentó. O sea, no solamente estaba en la parte externa del templo, sino en la parte interna, donde suponemos que había unas sillas y el maestro se sentó allí. ¿Y cuál era la actividad del maestro en el templo, delante de todo el mundo? Y curiosamente, al amanecer, se puso a enseñarles. ¿Qué cosas enseñaría el maestro en el templo en la madrugada y a todo el pueblo? Sería enseñanzas nuevas, mandamientos nuevos, o estaría el maestro recordándoles la Torá, los mandatos, los mandamientos que siempre habían manejado, pero que era necesario recordarlos y repasarlos y buscar una forma nueva para que fueran entendidos y comprendidos. Bueno, vamos a estar atentos porque alguna persona puede solicitar el ingreso. Así que estemos atentos, por favor. De pronto estoy distraído en la lectura y es posible que se me pase. Entonces, agradezco que estemos atentos y avisemos si hay alguna persona que solicita el ingreso para autorizarle o no autorizarle, porque ya hemos visto que en otras oportunidades se han infiltrado y han habido momentos desagradables en otras ocasiones por estas interferencias. Muy bien, entonces estamos en el verso 3 ahora. Veamos que en cada frase que estamos encontrando en este libro de Juan, podemos escudriñar y profundizar en cada frase y cada palabra nos da bastante tema. Vamos al verso 2 y nos dice: entonces, en eso los escribas y los fariseos le trajeron una mujer que habían sorprendido en adulterio. Aquí tenemos un tema bien interesante, el tema del adulterio, y hay unos detalles bien curiosos aquí en este pasaje. Estamos viendo en la madrugada al maestro delante de todo el pueblo, sentado en una silla. Posiblemente estaban en un lugar interior del templo y el maestro enseñando. Y en ese auditorio habían escribas y fariseos. Es curioso que los escribas y los fariseos los conocemos como las personas que más autoridad tienen en aquellos tiempos acerca de la Torá, de la interpretación, entre comillas, de la Torá y de la forma de vivir y aplicar la Torá en diferentes circunstancias, escribas y fariseos. Y estos escribas y fariseos estaban escuchando a este maestro que estaba sentado en el templo, en la madrugada y delante de todo el pueblo. ¿No es curiosa esta situación? Escribas y fariseos escuchando al maestro Yahushua. Y vamos a ver cuál era la intención abierta de estas personas. Los fariseos y los escribas trajeron a una mujer que había sido sorprendida, o sea, había sido encontrada en flagrancia, en pleno acto de adulterio, y la pusieron en el medio. ¿En el medio de qué? Vamos a ver la otra versión que tenemos aquí a la mano. Una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Así que si hay un punto medio, quiere decir que hay un espacio
en el centro de esta reunión, en ese espacio, colocaron a una mujer sorprendida en adulterio, o sea, abiertamente era una mujer adúltera, según este verso, una mujer sorprendida en adulterio. Está hablando el verso 3 de escribas y fariseos. Y veamos el verso 4. Le dijeron estos escribas y fariseos, Rabí. Por favor, aquí pongamos atención a esta frase de los escribas y fariseos llamando a esta persona que está sentado en algún lugar en el templo, delante de todas estas personas, entre las cuales hay escribas y fariseos, y están haciéndole preguntas de profundo contenido. Y le llaman por un título, Rabí. Es importante que reflexionemos que escribas y fariseos eran personajes importantes dentro de la sociedad, no solamente israelita, sino dentro de la sociedad y la religiosidad de las autoridades en Jerusalén. Y ellos están nombrando a esta persona como Rabí. Rabí no es un título cualquiera, un título que se le da a otra persona. No es un título que se adjudica, como lo hemos visto en muchas oportunidades, muchas personas se adjudican el título. Aquí estos escribas y fariseos, que eran autoridades de la Torá, están aplicándole este título a nuestro maestro Yahoshua. Y están atendiendo a sus enseñanzas, porque el maestro está enseñando a todo el pueblo, como lo vimos en el verso 2. Todo el pueblo vino a él. Y dentro de ese auditorio estaban escribas y fariseos. Le dijeron, Rabí, a esta mujer la han sorprendido en el mismo acto de adulterio. Así que este personaje está haciéndole a este personaje aplicado el título de Rabí. ¿Qué es un rabí? Es una persona que tiene mucho conocimiento, mucha autoridad, mucha brillantez, mucha facilidad de expresión que demuestra una grande experiencia y sabiduría. No es cualquier persona y además tiene que tener una capacidad para enseñar, para tratar a públicos diversos, como lo hemos visto aquí, gente del pueblo, gente de la gendarmería, gente que algunos eran pescadores, pero habían escribas, fariseos, saduceos y de otras sectas y espacios sociales de la sociedad israelita y de la ciudad de Jerusalén. En el verso 5, entonces, ellos empiezan a preguntarle al maestro. Ahora bien, le dicen al maestro, en la Torá Moshe nos mandó apedrear a las tales. ¿Y tú qué dices? Aquí prácticamente están poniendo a prueba al maestro en cuanto a sus conocimientos. Están allí frente a él, le aplican el título de rabí y le hacen preguntas de alto contenido, de sabiduría acerca de los diferentes temas de la Torá. La pregunta es, hay una mujer que ha sido sorprendida en adulterio y según la Torá de Moisés hay que apedrearla, porque eso dice la Torá de Moisés. ¿Tú qué dices? ¿Qué opinas al respecto? Le preguntan estos escribas y fariseos. Y vemos que en el verso 6 el autor del libro de Juan nos dice que esto lo decían para probarlo, para tener de qué acusarlo. Así que había una intención oculta
dentro de este grupo de saduceos y fariseos cuya intención era tener unos argumentos para acusarlo, tener pruebas, y habían muchos testigos en esta reunión, en este lugar. Todo el pueblo, dice el verso 2, estaba allí. Pero Yahoshua se inclinó hacia el suelo y se puso a escribir en la tierra con el dedo. Esta frase es bastante interesante. Yahoshua no contestó directamente, pero expresó un mensaje con una actitud, con un acto de su cuerpo. ¿Qué acto expresó el maestro en este momento? Él se inclinó hacia el suelo y se puso a escribir en la tierra con el dedo. Si nosotros buscamos los relatos que nos regala la Torá, tanta riqueza de contenido que encontramos en la Torá, vamos a encontrar un pasaje que nos habla acerca de esta actitud de una acusación o de una afirmación o de una intención que podía ser borrada, como si algo se escribiera en la tierra, como si algo perdiera su valor. Queda esta segunda inquietud de investigar qué significa esta actitud de inclinarse hacia el suelo y escribir en la tierra con el dedo. La vamos a encontrar porque el maestro siempre nos está hablando con la Torá. Él es la Torá. Él es el prototipo de la sabiduría de la Torá. Y él nos habla no solamente con los textos, sino con gestos de la Torá. Vamos al verso 7 y nos dice, como insistieron en preguntarle, él había guardado silencio, pero estaba hablándoles, no solamente a los saduceos y a los fariseos, sino a todo el pueblo que estaba allí presente, con este gesto, con esta actitud, recordando un pasaje que habla al respecto. Insistieron en preguntarle. Él entonces se enderezó, él estaba allí, o sea, no se agachó y volvió inmediatamente y se levantó, se quedó unos minutos o segundos, en fin, algún tiempo allí en el suelo, escribiendo con el dedo en la tierra. Él se enderezó y les dijo, el de ustedes que esté sin pecado, sea el primero en arrojarle una piedra. Y volvió y se inclinó hacia abajo y siguió escribiendo en la tierra. Pero cuando lo oyeron, fueron saliendo uno por uno, comenzando por los más viejos, hasta que quedó él solo y la mujer que estaba en medio. Así que podemos imaginar cómo era esta escena. Hay un grupo grande de personas, pero dentro de ese grupo grande de personas hay un círculo más cerrado, más cercano, enfrente del maestro, y en el medio de ese círculo hay una mujer y allí está el maestro inclinado en la tierra y escribiendo. Vamos a ver la actitud de estos saduceos y fariseos. Fueron saliendo uno por uno. O sea, por lo menos tenían conciencia de que estaban en pecado.
¿Por qué? La frase del maestro fue contundente. El de ustedes que esté sin pecado, que sea el primero en arrojarle una piedra. Fueron saliendo uno por uno, comenzando por los más viejos. Es interesante esto. Los más viejos salieron de primero, fueron los que más se sintieron aludidos, acusados, se sintieron culpables de pecado. Salieron de ese lugar uno por uno, hasta que quedó él solo con la mujer que estaba en el medio de ese círculo o ese grupo de personas. Entonces, en el verso 10 nos dice, entonces Yahoshua se enderezó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Vemos aquí que el maestro estuvo un ratito allí agachado escribiendo en la tierra con el dedo. Se fueron todos, él se levantó y le preguntó, ¿ninguno te ha condenado? Fue tan fuerte el sentimiento de culpa de todos estos fariseos que estaban allí y escribas, que se fueron todos. No fue ninguno siquiera capaz de abrir la boca, mucho menos de tirar la piedra, como ellos habían expresado que era el mandamiento. Vamos al verso 11 y nos dice, ella dijo, ninguno, maestro. Entonces Yahoshua le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y en adelante no peques más. Bueno, vamos aquí a detenernos un poco en este verso. Ellos no condenaron a la mujer, se retiraron más bien del recinto. La respuesta de Yahoshua para la mujer es, yo tampoco te condeno. Vamos a ver algo interesante aquí. Ella era una mujer adúltera, fue encontrada en flagrancia. ¿Qué significa que fue encontrada en flagrancia? Que ella no estaba adulterando sola. Si ella fue encontrada en flagrancia, era que fue encontrada con el personaje que estaba adulterando con ella. O sea, fueron encontrados los dos adulterando. Y el maestro dice que no la condena. ¿No debiera condenarla? Pregunta número 3 dentro de este estudio y dentro de esta reflexión más bien. El maestro no debía haber condenado a esta mujer porque evidentemente era adúltera. Pero esta mujer bien, muchas gracias a las personas que nos acompañan en esta hora. Estamos en este estudio del libro de Juan, capítulo 8, bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno, tratando de escudriñar, de reflexionar acerca de todo este texto, tratando de adentrarnos en forma minuciosa en cada palabra y en cada frase para encontrar todos estos mensajes, señales y pistas que nos puede estar dando el maestro en ese sistema, en ese estilo tan particular que tiene el maestro para enseñar una pedagogía muy especial. Aquí estábamos preguntándonos que
en este pasaje hay una mujer que evidentemente era adúltera. Evidentemente fue encontrada en flagrancia, o sea que ella no estaba adulterando sola, ella fue encontrada con el adúltero, porque se dice que está en flagrancia. Los fariseos y los escribas que le hicieron la pregunta al maestro se sintieron confrontados y podemos concluir que se sintieron culpables. De hecho, abandonaron el recinto empezando por los más viejos, uno por uno. Y quedó el maestro con la adúltera solos y él dice que tampoco la condena. En otro lugar hemos visto que el maestro nos dice de que él no vino a condenar a nadie. Él vino, al contrario, a salvar, a restaurar, a restituir lo que se había perdido. Y vamos a ver aquí la orden que él le da a la mujer. Vete y en adelante no peques más. O sea que el maestro está confirmando que ella era pecadora. ¿Cuál era el pecado de esta mujer? Era adulterio en flagrancia. Pero esta mujer no fue objeto de condena por parte de nuestro maestro. Y la orden es que no peque más, no peques más. O sea que el maestro está diciéndonos en este verso que sí, ella era pecadora y estaba acusada de adulterio, pero él no vino a condenar, él vino fue a salvar. Él le dice, no peques más, no peques más. Aquí entonces está aceptando que la mujer estaba en pecado, que estaba en adulterio, pero la instrucción para esa mujer es que no lo siga haciendo. Él vino a restaurar, no vino a condenar. Y vamos al verso 12 y vemos otra vez a los fariseos, al Mesías Yahushua hablando nuevamente a los fariseos y les dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yahushua les habló otra vez a los fariseos. Vimos que allí había un grupo que estaba tratando de ponerle pruebas al maestro con el tema de la adúltera, pero todavía había más fariseos allí en ese grupo de personas, en el auditorio que estaba escuchando al maestro del Mesías en esa ocasión. Y él le sigue hablando de sí mismo, dándoles a entender quién es él en particular. Vemos entonces un grupo, otro grupo de fariseos, en este grupo de personas que son el auditorio de nuestro maestro. Hemos visto en otros estudios y hemos comentado que uno de los objetivos principales del maestro era darse a conocer por su testimonio y el testimonio de dos testigos, como lo anunció él en otra ocasión, para que de forma natural, no de forma impuesta, de forma natural, estos fariseos, estos personajes de grande autoridad religiosa y social y civil en el ámbito israelita y religioso de aquellos días. Y a esta frase, yo soy la luz del mundo. Y la complementa de esta manera. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él en otra ocasión había dicho que
él tenía por lo menos 2 testigos, no solamente sus obras, todas estas realidades que estaba mostrando, sino que el que está más en alto daba testimonio de él. Pero este grupo de fariseos, lo vemos en el verso 13, nos dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es confiable. De hecho, siempre la Torá resalta que todo caso, en cualquier circunstancia, debe tener por lo menos 2 o más testigos. Y estamos hablando aquí de testimonio. Los fariseos no habían entendido quién era el personaje, en realidad lo respetaban por su sabiduría, le llamaban rabí, como lo hemos visto en un verso anterior, en el verso 4. Estamos en el verso 13 y lo siguen acusando de que él da testimonio de sí mismo. Luego no hay otro testimonio y por lo tanto su testimonio, el del Mesías, no es confiable. El verso 14, Yahoshua les respondió, aún si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es confiable porque sé de dónde vine y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. En varias ocasiones anteriores en este libro de Juan, hasta el capítulo 8 hemos visto que varias veces el maestro había sido confrontado por los fariseos y el maestro nos ha hablado del testimonio que él puede mostrar y del testimonio que se muestra desde arriba. Aquí vemos que el maestro no insiste mucho en el tema del testimonio, simplemente los acusa de que ellos no han entendido realmente absolutamente nada. Les dice, ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Hace rato que el maestro está tratando de que ellos lo identifiquen de forma natural, no de una forma impuesta o impositiva, pero ellos han sido incapaces de comprender quién era el personaje que estaba hablándoles en aquella ocasión. Y lo resume todo el maestro en el verso 15. Ustedes juzgan según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Así que ellos no veían más allá de sus narices. Ellos veían, era a el personaje que estaba allí, como lo hemos visto antes, se preguntaban que si venía de Galilea, que dónde había nacido, que eran a sus padres, en fin, una cantidad de juicios y de pensamientos acerca de la persona del Mesías que nos encontramos y nos enseñaron las lecturas anteriores, que todos estos fariseos y prácticamente toda la sociedad de aquellos tiempos había grandes inconsistencias, grandes discrepancias en el tema del Mesías, quién era, de dónde venía, cómo iba a ser, cuál iba a ser su misión. Había una grandísima confusión y mucho más curioso, una confusión en estos fariseos que se suponían que tenían un grandísimo conocimiento muy profundo también de todo el tema del Mesías. Y sin embargo, a pesar de todas estas señales que el Mesías les estaba dando, ellos seguían con esa incredulidad. En el verso 16 él trata al maestro de recordarles frases que ya les había repetido a grupos de fariseos de la siguiente manera. Y aún si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y en el verso 17 lo comentábamos hace un rato, en la Torá de ustedes
está escrito que el testimonio de dos personas es confiable. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Ya varias veces el maestro les ha hablado en términos muy similares a lo que estamos viendo en esta ocasión. Dos o más testigos, él dando testimonio de sí mismo por medio de su sabiduría, sus milagros, sus obras, y el Padre dando testimonio de el Hijo por medio de las obras. Ellos estaban totalmente cegados en medio de la carne, como les acusa el maestro en el verso 15. Ustedes juzgan según la carne. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Ellos están en la carne, ellos no entienden, ellos cuando se habla del Padre están hablando del Padre carnal, del Padre biológico, y le preguntan, ¿dónde está tu Padre? Y a Josué le responde, ustedes ni me conocen a mí ni conocen a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Los está acusando de una total ignorancia acerca de la misma Torá, en el verso 17. En la Torá de ustedes los acusa. Está escrito de que dos personas dan testimonio y esto es confiable. Le preguntan, ¿dónde está tu Padre? ¿Qué habrá en la mente de estas personas al estar escuchando a este personaje que habla de un Padre que lo envió y que da testimonio de él? El maestro los acusa que primero que no manejan realmente la Torá, a pesar de que es posible que las conozcan y se la sepan de memoria de pasta a pasta, pero no la han sabido asimilar. Muchas veces nos han dicho, no, yo conozco de la Biblia y me la sé de pasta a pasta. Pero recordemos que estos fariseos también se la sabían de pasta a pasta y sin embargo no identificaron al Mesías a pesar de tanto sabiduría y tanto conocimiento. Y el Mesías los acusa, ustedes no conocen al Padre, mucho menos me conocen a mí, no me conocen a mí, tampoco conocen al Padre. No tenían ni la menor idea de quién era esta persona que estaba enseñando en el templo, enseñaba a las horas de la madrugada y que todo el pueblo iba a escucharlo, como lo vimos al comienzo del capítulo 8. Vamos a ver aquí un dato curioso en el verso 20. Vamos a ver qué dice la otra versión que tenemos aquí. Estas palabras habló Yahoshua en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Vemos aquí que en el templo hay varios lugares. El templo, como hemos visto en las maquetas y en algunas descripciones, habían diferentes recintos dentro del templo. Era un espacio físico bastante grande, dividido en diferentes salas, salones o recintos, y vemos aquí que había un lugar para las ofrendas. Allí estaba el maestro hablando en el templo, en el lugar de las ofrendas. Recordemos que al principio del verso 8 se nos dice que él estaba sentado y había todo el pueblo estaba allí y en las horas tempranas del día. Nadie lo detuvo porque todavía no le había llegado la hora. Dice el verso que ya había sido estipulada, ya estaba estipulada una hora que debía llegar. Y les digo, otra vez estaba el maestro en el templo, en el lugar de las ofrendas, hablando con los fariseos. Y
prácticamente hablando a sordos, porque no tenían ni la menor idea. Tenían esa curiosidad de comprender, tenían esa curiosidad y ese afán de encontrarle fallas para acusarlo para algún fin determinado. 21. Luego les dijo otra vez, yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Vamos a ver esta frase interesante aquí. Yo me voy. El maestro les está anunciando a ellos que él se va a ir. ¿De qué manera se va a ir? ¿Se va a ir para el otro mundo? ¿O se va a ir para otro país? ¿O para otro lugar? Y curioso que el maestro les dice que ellos lo van a buscar. Estos fariseos que están acusándolo, buscando pretextos para tener argumentos contra él, el maestro dice que ellos lo van a buscar, pero que morirán en su pecado, a pesar de que ellos estarán buscando al Mesías. Como no lo encontraron, no lo entendieron, no lo identificaron, ellos morirán en su pecado. A donde el Mesías va a ir, ellos no pueden ir. Por supuesto, ellos continúan en pecado y no podrán tener acceso a el lugar al cual el maestro va a ir. Él va a irse, ellos lo van a buscar, pero morirán en su pecado. Ellos no pueden ir a donde el maestro va a ir. De hecho, nunca irán. Los yahuditas. Vamos a ver aquí este término. Antes nos habían dicho que el maestro estaba hablándole a fariseos. Ahora este verso nos dice que está hablando a yahuditas. Así que hay unos términos genéricos que en un momento pueden estarnos indicando a un grupo de personas en particular, o un término genérico que puede estar abarcando a un grupo mayor. Los fariseos, por supuesto, en aquellos tiempos se consideraban como un grupo dentro del grupo de los yahuditas. Y aquí vemos que ellos no tienen idea del personaje que les está hablando. ¿Será que va a matarse? Y por eso dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Totalmente desenfocados, el maestro tratando de entenderle, de darles a entender, no en forma directa, porque el maestro siempre hablaba con figuras, con alegorías, con ironías, con recursos literarios, pero las personas pudieran haberlo entendido. Sin embargo, estos que ahora se denominan en esta frase yahuditas, antes se hablaba de fariseos, terminan también en medio de esa ceguera. En el verso 23, él les decía, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Muy bien, queremos recordar a las personas que nos acompañan que en cualquier momento puede abrir el micrófono, hacer algún comentario, alguna pregunta, hacer algún aporte con el fin de hacer esta charla, no una charla magistral, sino un chat participativo. Vamos a ver esta frase y el maestro vuelve con el tema que es recurrente delante de estos fariseos para que ellos puedan reflexionar qué persona es la que les está hablando.
para que lo pudieran identificar de alguna manera por medio de estas frases, no del todo directas del maestro, pero con todo ese bagaje de sabiduría que tenían los fariseos y los escribas, que eran los que transcribían los textos, se suponía que pudieran comprender. Y el maestro está poniendo dos esferas, dos espacios. Un espacio abajo que denomina como este mundo y un espacio arriba. Y él se coloca y los coloca a ellos en diferentes espacios. Ellos abajo en el mundo, en este mundo, y él arriba, no siendo de este mundo. Así que aquí prácticamente les está diciendo, ustedes no entienden, ustedes están en la carne, ustedes son aquí de este mundo y no han podido comprender mi naturaleza, mi función, el objetivo de mi estadía aquí en medio de ustedes. Vamos al verso 24. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean en quién soy yo, en sus pecados morirán. Repitiéndonos lo que nos había dicho, repitiéndoles a ellos, lo que había expresado el maestro en el verso 21. Morirán en sus pecados. ¿Por qué? Porque no han creído en el personaje que tienen allí, no lo identificaron, no le creyeron a pesar de sus obras, a pesar del testimonio que llegaba desde arriba por medio de las obras que el maestro hacía. Y definitivamente aquí en el verso 25 se nos aclara que ellos todavía, hemos visto que hace rato el maestro está trasegando por todo el territorio de Judá, pasaba a través de Samaria, llegaba a Galilea, se devolvía, estuvo festejando en varias ocasiones las fiestas, lo escuchaban en diferentes lugares, escuchaban sus enseñanzas, veían que mucha gente creía en su mensaje y estos sabios todavía tenían esa incógnita y le preguntan, ¿quién eres tú? Yahoshua le dice, el mismo que les vengo diciendo desde el principio, desde hace rato, estamos tratando de que entiendan, pero no entendieron. Vamos al verso 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz y lo que he oído de parte de él hablo al mundo. Repetidamente estamos viendo aquí que el maestro nos explica de dónde viene, que él es el enviado, que hay alguien que lo envió, que él no habla de su cuenta, sino lo que ha oído de el que lo envió. Tengo muchas cosas que decir y juzgar, pero el que me envió es veraz, y lo que he oído de parte de él hablo al mundo. Él no habló nada que el Padre no le hubiera dado. Pero no entendieron lo que les hablaba, no entendieron que les hablaba del Padre. Totalmente desenfocados estas personas. Entonces Yahoshua les dijo, verso 28, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderán quién soy yo. Y que nada hago por mi propia cuenta, sino que hablo estas cosas, porque así me las enseñó el Padre. El Maestro siempre poniéndose en un lugar diferente al Padre, en el lugar humano como hijo de hombre, en el lugar de un maestro que no enseña su propia materia, sus propias asignaturas, sino que enseña
las asignaturas del Padre. Pero habrá un momento en que ellos sí entenderán quién era, pero ya será demasiado tarde cuando entiendan quién era Él. Entenderán entonces que todo lo que Él hizo, el Maestro hizo en el planeta Tierra, no lo hizo por su propia cuenta, por su propia iniciativa. Él siempre estuvo obedeciendo un plan que venía del Padre, enseñando las enseñanzas, valga la redundancia, del Padre. Y sigue aclarándonos, versos 29. Porque el que me envió está conmigo, el Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Y vuelve y nos explica, les explica a ellos, pero ellos no entendieron, lo vimos allí en el verso 27, no entendieron que les hablaba del Padre, que el Padre lo había enviado, absolutamente nada, totalmente fuera de foco. Y el Maestro nos dice que Él es enviado, les dice a ellos, pero lo estamos entendiendo nosotros, que Él fue enviado y que ese que lo envió siempre lo acompaña. Él nunca ha estado solo. ¿Y por qué el Padre siempre está acompañando a este enviado? Porque el enviado hace lo que le agrada al Padre. El enviado es obediente. El enviado agrada al Padre. El enviado le da la gloria al Padre. Y agotándonos el tiempo que tenemos establecido para esta charla, cerramos con el verso 30 para la siguiente ocasión, mediante el Todopoderoso. La próxima semana seguiremos analizando y escudriñando este libro de Juan, que es tan revelador acerca de las dos personas independientes, el Hijo dependiendo del Padre, enviado por el Padre, que hace las cosas que le agradan al Padre, que enseña lo que le enseñó el Padre, que fue incomprendido por los suyos, judíos, fariseos, escribas, saduceos, la alta sociedad israelita y de Jerusalén, que no lo comprendieron. Muy bien, agradecemos a las personas que nos han acompañado en esta ocasión, invitándolos a que visiten nuestro sitio oficial regresando a lasraíces.org. Igualmente, tenemos publicaciones casi a diario mediante el Todopoderoso en nuestro sitio Facebook, asambleaisraelita.nazarena. Transmitimos también el estudio de las porciones semanales en el Shabbat, hora Nueva York, Bogotá, Lima, 10 de la mañana, el séptimo día. Igualmente, hacemos la lectura completa de las porciones a las 3 de la tarde, hora de Nueva York, Bogotá, Lima, por salas de Facebook. Tenemos sitio oficial regresando a lasraíces.org. Muy bien, saludamos a las personas que nos han acompañado en forma virtual y en forma presencial. Vamos a darle agradecimientos al Todopoderoso Israel en esta hora por habernos permitido este momento. Padre Todopoderoso, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, alabado sea tu nombre, Yod-Heh-Wav-Heh. Padre Todopoderoso, en esta hora te agradecemos porque nos has mantenido con vida, con salud. Ha sido así grande tu bondad y tu misericordia, Rey Todopoderoso. En esta hora solo a ti te damos adoración, Padre Yod-Heh-Wav-Heh, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, por los méritos del Mesías Yahoshua. Para ti honra y honor. Amén. Muy bien, agradecidos por su asistencia. Esperamos volverlos a ver muy pronto. El Todopoderoso nos guarde, nos proteja a todos y nos ponga paz. Amén. Shalom.
Amén. Shalom, shalom, gracias. Shalom a todos. Estamos pendientes con el curso de Raíces Hebreas nivel 1 que estamos organizando. Vamos a ver si se inscriben más personas. Quedamos atentos allí en el grupo de WhatsApp. Shalom, shalom, Shabbat Tov y Laila Tov para todos. Shalom.